Las luces de la ciudad bailaban sobre el pavimento húmedo mientras el trío avanzaba entre calles cada vez menos transitadas. El aire nocturno cargaba un ligero olor a comida callejera y a neón recién encendido. Raiden caminaba al frente con las manos cruzadas en su espalda, su saco azul ligeramente abierto por el viento. A su lado, Velvet bufaba, dando un pequeño salto para ponerse a su altura. ¿No crees que ya caminamos suficiente?, protestó inflando las mejillas. Llevamos 20 minutos y ya dejamos atrás la feria. Y ni siquiera me compraste un algodón de azúcar. Raiden sonrió de lado sin mirarla, dejando que sus pasos siguieran el ritmo lento y seguro. Paciencia, Bell. Prometo que valdrá la pena. Pero la niña frunció el ceño aún más, exagerando su puchero y pateando una piedrita. Detrás de ambos, Valentino estiró los brazos por encima de la cabeza, soltando un largo suspiro de fastidio. Su abrigo color vino se movía con elegancia, aunque su tono era todo menos refinado. Si el lugar al que vamos no es divertido como lo que prometes, te juro que te voy a romper esa pantalla que tienes por cabeza, dijo con voz burlona, chasqueando los dedos. No me traje mis zapatos nuevos para nada. Raiden soltó una leve risa, girando apenas su cabeza hacia ellos. Tranquilos, reina del drama y princesa del azúcar, respondió con su tono calmo y algo burlón. Lo que van a ver será mucho más divertido que una simple feria. Velvet cruzó los brazos, dudando entre creerle o seguir quejándose, mientras Valentino soltó un más te vale con una sonrisa torcida. El trío siguió caminando, perdiéndose entre los destellos de los anuncios y el sonido lejano de la música de feria que se apagaba tras ellos, sin saber que aquella noche sería todo menos común. Las luces apenas se sostenían parpadeando entre carteles viejos, y el suelo estaba cubierto de charcos negros que reflejaban, distorsionadas, las sombras de edificios abandonados. Ahí era donde terminaba la ciudad bonita, y empezaba la otra cara, la zona donde reinaba la delincuencia. A pesar de ello, el trío caminaba como si nada. Velvet iba tarareando una canción con sus manos entrelazadas tras la espalda, Valentino silbaba con aire distraído, y Raiden, con las manos en los bolsillos, avanzaba tranquilo observando las luces lejanas. El contraste era casi irreal. 3 niños vestidos con ropa elegante, caminando sin miedo por el corazón del peligro. Los pocos delincuentes que rondaban por los callejones los miraban con una mezcla de burla y codicia. Algunos cuchicheaban entre sí, creyendo haber encontrado una oportunidad fácil. Pero si tan solo hubiesen sabido quiénes eran en realidad, habrían huido sin siquiera pensarlo. Porque, aunque parecían niños inofensivos, en esa noche los verdaderos depredadores no eran los hombres de la oscuridad, sino ellos. El ambiente se tensó cuando una figura apareció frente al grupo. Un hombre encapuchado salió de entre las sombras, su paso tambaleante, su respiración cargada de emoción malsana. Sostenía una daga oxidada que brillaba bajo la tenue luz de un farol roto. Vaya, vaya, dijo con una voz ronca y excitada. ¿Qué hacen 3 criaturitas tan bonitas caminando por aquí a estas horas, HMM? Su mirada bajó, evaluando la ropa fina de los 3. El saco azul perfectamente planchado de Raiden, el vestido oscuro de velvete con bordes brillantes y la cadena de oro que colgaba del cuello de Valentino. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, llena de codicia. Miren nada más, prosiguió, dando un paso al frente. Se nota que vienen de familia con dinero. Quizás hoy sea mi día de suerte, rió. Si los llevo, seguro puedo sacar una buena cantidad. Sus padres pagarían cualquier cosa por tenerlos vivos, ¿no creen? El silencio cayó un instante. Raiden lo observó sin decir nada, su rostro completamente neutral, como si el sujeto fuera menos que un mosquito. Velvete se cruzó de brazos con fastidio, y Valentino arqueó una ceja con evidente aburrimiento. El ladrón abrió la boca para soltar otra amenaza, pero no alcanzó a terminar. Un destello de movimiento, un golpe seco, y el sonido de un cuerpo cayendo contra el asfalto. El hombre quedó inconsciente, su cabeza ladeada y la daga rodando lejos, mientras un pequeño hilo de sangre caía de su nariz rota. Raiden retiró la mano del aire con calma, sacudiéndose el polvo del puño como si acabara de aplastar un insecto. Velvete soltó una risita divertida, mirando al tipo en el suelo. Ya era hora, comentó con tono juguetón. Pensé que ibas a dejar que nos diera su discurso completo. Valentino, con una sonrisa ladeada, añadió. Sí, ya me estaba aburriendo. Si seguía hablando, lo golpeaba yo mismo. Raiden se encogió de hombros, su voz tan tranquila que contrastaba con lo que acababa de hacer. Quería dejarlo terminar, dijo con una leve sonrisa. No por respeto, sino por mera educación.
Por un instante, el silencio se rompió con las carcajadas del trío. El eco de sus risas resonó en las calles vacías, llenando de vida aquella parte muerta de la ciudad. Las luces de la ciudad quedando atrás, mientras los edificios se volvían más viejos, las calles más angostas y el aire más pesado. Las ventanas tapiadas y los grafitis desgastados eran las únicas señales de vida en aquella zona olvidada. Finalmente, Raiden se detuvo frente a un enorme edificio abandonado, cubierto de óxido y polvo. Velvete frunció el ceño, ladeando la cabeza con una mueca de fastidio. ¿En serio?, dijo cruzándose de brazos. Caminamos casi media hora, ¿para esto? ¿Un edificio que parece que se va a caer de lo podrido que está? Valentino soltó una risa sarcástica, alzando una ceja. Sí, Raiden, si esto es tu idea de diversión, juro que te rompo esa pantalla que tienes por cara, gruñó, aunque su tono tenía un toque burlón. Raiden solo soltó un suspiro, calmado como siempre, y se dio la vuelta con esa sonrisa que solo mostraba cuando sabía algo que los demás no. Tranquilos, respondió. Aún no llegamos del todo. Dicho eso, empujó la pesada puerta del edificio. El sonido de las bisagras oxidadas chirrió como un lamento. Adentro, la oscuridad era casi total. El aire olía a polvo viejo y metal oxidado. El suelo crujía con cada paso que daban, y pequeñas partículas de polvo bailaban bajo los pocos rayos de luz que se filtraban. Velvete arrugó la nariz con una expresión de asco. ¡Qué horror!, dijo mientras esquivaba una telaraña. Si me ensucio el vestido te juro que te voy a hacer limpiar todo este edificio con la lengua para evitar eso. Raiden sonrió de lado sin mirarla. Luego te recompensaré si es lo que quieres, respondió con un tono despreocupado, lo que solo hizo que la rubia soltara un bufido indignado. Caminaron algunos metros más hasta que Raiden se detuvo frente a una rejilla metálica incrustada en la pared. Sin decir palabra, se agachó y la abrió con facilidad, revelando un conducto de ventilación lo bastante grande para que pudieran arrastrarse dentro. Velvete lo observó incrédula. No pienso arrastrarme por ahí, dijo tajante, señalando el interior del ducto lleno de polvo. Valentino, en cambio, soltó una risa divertida. Vamos, princesa, no seas delicada. Y sin pensarlo demasiado, se metió tras Raiden, dejando que el eco metálico de sus pasos llenara el lugar. Velvete chasqueó la lengua, visiblemente molesta, y murmuró algo ininteligible antes de seguirlos. El trío avanzó a gatas por el interior del conducto. El metal frío resonaba con cada movimiento, y el aire se volvía más cálido conforme descendían. De pronto, un murmullo distante empezó a escucharse. Primero débil, como un zumbido, pero poco a poco se fue haciendo más claro. Gritos. Vítores. Rugidos. El sonido de la multitud vibraba en el metal a su alrededor. Raiden se detuvo frente a otra rejilla y, con una sonrisa apenas visible, susurró. Bienvenidos, al club de peleas clandestinas más famoso de la ciudad. El lugar donde los golpes y la sangre nunca faltan. Velvete y Valentino se asomaron por la rejilla, y sus ojos se abrieron con asombro. Debajo de ellos se extendía una enorme arena circular rodeada por gradas improvisadas llenas de gente que gritaba, apostaba y celebraba. El aire olía a sudor, adrenalina y metal. En el centro, dos combatientes cubiertos de heridas intercambiaban golpes brutales bajo una luz amarillenta. Velvete, aún sacudiéndose el polvo del vestido con una expresión de disgusto exagerado, buzó. Raiden, en serio, ¿cómo siempre terminas encontrando lugares interesantes, pero a la vez tan terriblemente sucios y turbios? Juro que a veces pienso que tienes un radar para basureros con estilo. Raiden soltó una risa suave y apoyó un codo en la rejilla, mirando hacia la arena. Es fácil cuando sabes dónde buscar. Hay sitios en la red que promocionan estas cosas, escondidos entre anuncios falsos y foros privados. Aunque, hizo una mueca leve, admito que esta no fue la entrada más cómoda. Valentino entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, añadió Velvete. ¿Qué hiciste esta vez? Raiden señaló hacia abajo, moviendo la cabeza en dirección a uno de los guardias que vigilaba la arena desde una esquina. Era un hombre enorme, musculoso, con la cabeza rapada, y un parche negro en su ojo izquierdo. Debajo del parche, la piel aún rosada mostraba 3 cicatrices gruesas, como si algo afilado lo hubiese rasgado profundamente. A ese de allá, dijo Raiden con total naturalidad, le intenté dar una comisión para entrar sin pasar por registro la primera vez que vine. Pero el muy idiota me terminó robando primero. Velvete y Valentino lo miraron con atención y curiosidad. Así que, continuó Raiden con una sonrisa tranquila, simplemente le robé de vuelta, y le dejé un recuerdo. Le arranqué el ojo para que no se olvidara de mí.
Después de eso escapé por un faro, obviamente. Valentino soltó una carcajada fuerte y directa. Jaja. Claro que lo hiciste. No puedes ir a ningún lado sin dejar una firma. Belvete cubrió su boca mientras reía, pero su mirada estaba llena de puro deleite. Pobre idiota, dijo entre risas. Imagínate intentar robarle a Raiden, qué cosa más triste. El trío rió juntos, el sonido resonando en el metal del conducto. Justo entonces, la voz del presentador estalló desde los altavoces del recinto, dando comienzo a la velada. Damas y caballeros, bienvenidos una noche más al Coliseo del Infierno. Gritó el presentador, desatando los vítores del público. Díganme, ¿quieren ver sangre? ¿Quieren ver bestias destrozándose por la gloria? Los gritos respondieron con fuerza, el sonido llenando el aire como un rugido. Belvete y Valentino intercambiaron una mirada emocionada. Raiden solo sonrió. El presentador, con voz eufórica y un tono que hacía vibrar el aire del coliseo, levantó su micrófono. Y ahora, señores y señoras, llega el momento que todos esperaban. La multitud rugió en respuesta. Denle la bienvenida al campeón invicto de la arena, el vampiro. Apariencia del vampiro. De uno de los extremos del cuadrilátero emergió un hombre de complexión atlética, músculos marcados y una sonrisa arrogante que no dejaba lugar a dudas sobre su confianza. Saludaba al público con lentos movimientos, disfrutando de cada grito, de cada víctor que coreaba su nombre. Belvete, observando desde la ventilación, alzó una ceja con una mezcla de burla y curiosidad. ¿En serio ese es el campeón? Y además, ¿el vampiro? ¡Qué nombre tan cliché! Raiden sonrió apenas, sin apartar la vista del sujeto. No lo subestimes, dijo con calma. Ese tipo es mucho más de lo que aparenta. El presentador levantó su brazo libre, haciendo que las luces se enfocaran en el otro extremo de la arena. Y en la esquina opuesta, tenemos a un desafiante que promete dar pelea. Su tono subió aún más, desatando la emoción del público. Con ustedes, Reptile. Algo así pero con la micha de humano y solo los brazos y cabeza de reptile. De las sombras emergió un hombre de complexión sólida, su piel mostrando tonalidades verdosas y un brillo húmedo bajo las luces. En partes de su cuerpo se podían distinguir pequeñas escamas que reflejaban la luz como si fueran vidrio. Sus ojos, de iris amarilla y pupilas rasgadas, miraban con frialdad al público y luego a su oponente. El presentador, eufórico, describió con energía. Reptile, con su ki reptiliano, posee fuerza, resistencia y reflejos sobrehumanos. Pero, ¿será suficiente para derrotar a nuestro campeón invicto? El público respondió con gritos y apuestas que llenaron el aire. El referí alzó una mano, dando inicio a la cuenta regresiva. 5, 4, 3. Los luchadores se miraron con una intensidad feroz. Reptile buzó, dejando ver unos colmillos afilados. El vampiro, en cambio, solo sonrió de forma escalofriante, y sacó de su cinturón un pequeño vial de cristal rojo oscuro. Belvete observó con atención. ¿Qué demonios va a hacer? El vial se rompió entre sus dedos, y sin dudar, el campeón bebió su contenido. Un segundo después, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus músculos se tensaron, las venas se marcaron como líneas negras bajo la piel, y sus ojos se volvieron de un rojo brillante. Valentino silbó con sorpresa. Vaya, qué fascinante. Raiden, sin apartar la mirada, explicó con tono sereno pero cargado de respeto. Su don es especial. Absorbe fuerza directamente de la sangre. Mientras más bebe y de mejor calidad sea, más poder obtiene. Un rugido ensordecedor llenó la arena justo cuando el referí gritó. 1, peleen. La arena rugía como una bestia viva. El suelo temblaba bajo los vítores y los golpes de los asistentes que clamaban por sangre. Reptile y el vampiro se lanzaron al centro del cuadrilátero como dos depredadores a punto de desgarrarse. El primer golpe vino del vampiro, un derechazo tan veloz que el aire silbó al romperlo. Reptile lo esquivó por centímetros, dejando una estela verde tras su movimiento, y respondió con una patada giratoria que impactó directo en el costado del campeón. El vampiro retrocedió un paso, gruñendo, pero apenas pareció afectado. Nada mal, masculló el vampiro con una sonrisa torcida. Reptile no perdió tiempo. Usando su kirk, su piel se volvió más gruesa, escamosa, y se impulsó hacia adelante con una velocidad casi animal. Cada golpe era un zarpazo, cada movimiento un salto preciso. Logró conectar 3 golpes directos al rostro del vampiro, uno tras otro, haciendo que este tambaleara y chocara contra las cuerdas metálicas de la arena. El público rugía. Belvete observaba con una sonrisa emocionada. Vaya. No pensé que el lagartito supiera pelear tan bien. Raiden sonrió por debajo.
Sí, pero algo me dice que no durará mucho. El vampiro escupió un hilo de sangre y se limpió la boca con el dorso de la mano. Mi turno, en un instante, el campeón se abalanzó con una fuerza devastadora. Sus puños golpeaban como martillos, rompiendo el aire, pero Reptile, ágil, esquivaba cada uno con movimientos serpenteantes. El público gritaba con cada golpe fallido, con cada movimiento ajustado al milímetro. Hasta que, un error, un simple desliz de Reptile al intentar retroceder. El vampiro lo aprovechó al instante. Se lanzó hacia él, sujetándole el brazo con fuerza inhumana, y antes de que el reptiliano pudiera liberarse, hundió sus colmillos en la carne. Reptile soltó un alarido de dolor, su sangre brotando en un chorro carmesí. Vampiro bebió sin piedad, con una mirada enloquecida, y al separarse, su cuerpo cambió. Sus músculos se expandieron grotescamente, rompiendo la tela de su ropa. Las venas se inflaron, su cuello crujió con un sonido seco, y la expresión arrogante se volvió salvaje. Era como si el mismísimo poder lo estuviera devorando desde adentro. Velvete abrió los ojos sorprendida. ¿Pero qué? Raiden habló sin apartar la vista. Lo dije, la sangre lo potencia. Ahora esto será una masacre. El vampiro rugió y, con un solo golpe, lanzó a Reptile contra el muro de la arena. El impacto dejó una grieta visible. Reptile apenas alcanzó a incorporarse antes de que una lluvia de golpes lo volviera a derribar. Sus bloqueos no servían. Los brazos le temblaban, cada impacto resonaba como un trueno. El público ya no gritaba nombres, gritaba destrucción. Mátalo. Rómpelo. Vampiro. Vampiro. Velvete y Valentino se quedaron mirando, impactados. No era miedo, era una mezcla de asombro y horror ante la brutalidad. El vampiro lo levantó por el cuello con una sola mano. Reptile intentó lanzar un último golpe al rostro, pero fue inútil. El campeón lo atrapó de la muñeca y le quebró el brazo con un sonido seco que hizo estremecer incluso a los espectadores más duros. Te dije que no era suficiente, susurró el vampiro antes de lanzarlo al suelo. El referí, con una sonrisa que dejaba ver que disfrutaba el espectáculo, alzó el micrófono. Díganme, público. ¿Quieren el acto principal? El rugido fue ensordecedor. Sí. El público rugía. El referí, satisfecho con la reacción, dio un paso atrás y levantó la mano del vampiro. El campeón, respirando con fuerza, miró su obra. El cuerpo inerte de Reptile, reducido a un patético desecho. Un brillo psicótico cruzó su mirada antes de que una sonrisa torcida deformara su rostro. Y sin pensarlo, volvió a golpear. 1, 2, 3 veces más. El cráneo cedió con un sonido húmedo, los nudillos se tiñeron de rojo. El público estalló en vítores. Aplaudían. Reían. Gritaban su nombre. Vampiro. 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 Desde la ventilación, el trío observaba la escena. Valentino, con los ojos brillando por la emoción, sonrió. Esto es fascinante. Su tono era tan tranquilo que casi sonaba infantil. Raiden lo miró, alzando una ceja. Me sorprende que ninguno parezca afectado por esto. Velvete, sin apartar la vista del desastre en la arena, cruzó los brazos. Es fácil. Dijo con calma. Los que vienen aquí ya saben lo que les espera. Nadie entra a un lugar así sin aceptar la posibilidad de morir. Giró su mirada hacia Raiden, sus ojos brillando con una madurez inquietante. Si aceptas ese destino por dinero o gloria, no mereces lástima cuando te alcanza. Raiden soltó una risita, apenas audible. Touché. Volvió su atención a la arena, curioso, mientras el presentador se preparaba para anunciar la siguiente pelea. Velvete también miró, hasta que un leve movimiento a su lado le llamó la atención. Una pequeña rata, sucia y cubierta de polvo, la observaba quieta sobre la rejilla. En cuanto el roedor se movió, Velvete soltó un grito y, presa del pánico, dio un salto hacia un lado empujando sin querer a Raiden. Velvete. El metal cedió con un crujido. La rejilla se desprendió, y Raiden cayó. El golpe resonó en toda la arena. Un silencio pesado cubrió el lugar. Velvete y Valentino se asomaron desde la ventilación, con el corazón en la garganta. Oh no, susurró ella. Estamos jodidos, añadió él, mirando hacia abajo. En el suelo, Raiden se incorporó rápidamente, sacudiéndose el polvo. Su mirada recorrió el lugar. Cientos de ojos, todos fijos en él. La sangre aún fresca de la pelea anterior manchaba el piso bajo sus pies. Esto no va a terminar bien, murmuró con resignación. Entre la multitud, un grito resonó. Ese es el maldito niño. El que me arrancó el ojo.
El guardia del parche avanzó señalándolo, con una furia desbordante. El referí, al ver aquello, giró la cabeza lentamente hacia el público, y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Bueno, dijo con voz teatral. Parece que tenemos un invitado especial esta noche. Alzó el micrófono hacia el público. Díganme, damas y caballeros. ¿Les gustaría ver a nuestro campeón aplastar a un niño? Por un instante, el silencio fue absoluto. Y luego, el rugido volvió, aún más salvaje, aún más enfermo. Los vítores retumbaban como truenos. Raiden observó a su alrededor, su expresión tornándose sombría. Podía sentir el asco recorriéndole el cuerpo ante el entusiasmo de esas personas. Estas personas sí que son desagradables, susurró con frialdad y asco en su cara. Alzó la vista hacia la ventilación, donde Belvete y Valentino lo observaban, nerviosos. Su cuerpo empezó a emitir un leve resplandor azulado, la energía corriendo por su piel como electricidad viva. Será mejor que me vaya de aquí antes de que esto se ponga más feo, dijo entre dientes. La luz aumentó, chispeante. Los dos arriba retrocedieron, cubriéndose los ojos. Esto no puede estar peor, preguntó Belvete. Que el cabrón se apresure, respondió Valentino, se supone que evitaríamos llamar la atención y mira. Justo antes de que Raiden pudiera desvanecerse por completo, convirtiéndose en pura electricidad, un puño cruzó el aire con violencia, impactando de lleno contra su rostro y lanzándolo varios metros hacia atrás. Nota: antes de empezar con el enfrentamiento, me gustaría aclarar algo. Raiden es una persona extremadamente tolerante ante muchas cosas, ya sean insultos, provocaciones y golpes, pero hay algo que no soporta bajo ninguna circunstancia, y es que lo llamen cobarde o vende humos. Eso no solo lo enfurece, lo emperra, pues como ya verán, él no se baja. Además, es importante mencionar que Raiden en realidad no sabe pelear por ahora. Su verdadera fortaleza radica en su agilidad, resistencia y su capacidad para esquivar, algo que logra gracias a su habilidad de transformación de energía y sus instintos. Solo ataca cuando detecta una grieta en la defensa de su oponente, usando únicamente sus garras y su limitada destreza con la electricidad. En pocas palabras, lo siguiente es más bien un guiomazo para hacer más largo el capítulo y mostrar el algo avanzado control que tiene Raiden en sus habilidades. El golpe fue tan repentino que la electricidad se dispersó en chispas, cayendo al suelo junto con él. El vampiro sonreía, con los colmillos aún manchados de sangre. Vaya, dijo con voz grave y burlona. Estoy sorprendido, mocoso. Pensé que te iba a partir en dos con ese golpe. Raiden, levantándose y limpiándose la boca con el dorso de la mano, lo miró con fastidio. No tengo tiempo para estas mierdas, gruñó, comenzando a brillar de nuevo, preparándose para irse. El vampiro soltó una carcajada ronca. ¿En serio? ¿Te vas a escapar así nomás? Menuda mierdecilla cobarde resultaste ser. En la ventilación, Belvete y Valentino se miraron entre sí al mismo tiempo. Sus rostros se torcieron en la misma expresión de preocupación. Ya valió madres, dijeron al unísono. Desde el otro lado de la arena, Raiden dejó de cargar su habilidad y dirigió una mirada seria y fría al vampiro. ¿Qué carajos acabas de decir?, preguntó con voz baja, cargada de advertencia. El campeón se rió, estirando el cuello con chasquidos. Lo que escuchaste, pequeña mierda. Esa última frase fue la chispa. Raiden desapareció en un destello de luz azul, reapareciendo justo frente al vampiro con las manos convertidas en garras eléctricas. Te vas a arrepentir de decir eso. La arena se encendió. El público rugía, los gritos rebotaban en las paredes metálicas del lugar. El vampiro lanzó un puñetazo brutal, pero Raiden se disolvió en electricidad, reapareciendo detrás de él. Una descarga chispeó en el aire, impactando contra su espalda. TSK. Gruñó el vampiro, girando con velocidad sobrehumana y lanzando otro golpe, que Raiden esquivó por milímetros. Su velocidad era inhumana, deslizándose entre los ataques con movimientos casi imposibles. Cada vez que reaparecía, una ráfaga eléctrica recorría su cuerpo, dejando destellos por toda la arena. Los espectadores no podían apartar la vista. El vampiro atacaba con furia, sus músculos tensos, cada golpe levantando ondas de aire que hacían vibrar las paredes. Pero Raiden era demasiado rápido, demasiado impredecible. «Quédate quieto, maldita cucaracha», rugió el campeón, lanzando un golpe descendente que partió el suelo. Raiden se desvaneció justo antes del impacto, reapareciendo a su lado y clavando sus garras eléctricas en su costado. El vampiro gritó, retrocediendo con una mueca de dolor. «¿Qué pasa, campeón?», lo provocó Raiden, con una sonrisa desafiante.
¿Ya te cansaste de que te esté ganando un niño? El público estalló de emoción, vitoreando la pelea como si fuera un espectáculo divino. No era lo que esperaban, pero la violencia, la velocidad y los destellos los tenían hipnotizados. Arriba, el guardia del parche estaba rojo de furia, golpeando la barandilla. «Mátalo, vampiro. Rompele cada maldito hueso a ese estúpido mocoso». El presentador, en cambio, apretaba el micrófono con el ceño fruncido. Aquello no era el resultado que quería ver, y su sonrisa falsa se desmoronaba poco a poco. En la arena, Raiden se preparaba para ya acabar con eso. El vampiro, jadeante, con el cuerpo lleno de marcas de quemaduras y zarpazos que dejaban fluir su sangre a mares, rugió con ira, lanzando una serie de golpes erráticos, desesperados. Raiden esquivó uno, otro, y otro más, hasta que en un parpadeo desapareció de su vista. El vampiro apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de verlo frente a él. Raiden levantó su mano derecha, apoyándola directamente sobre el pecho del campeón. «Hasta aquí llegaste». Una descarga brutal estalló en un estallido de luz azul. El impacto sacudió toda la arena. El cuerpo del vampiro se arqueó, sus músculos contrayéndose violentamente antes de que su cuerpo colapsara, cayendo al suelo con un estruendo. Imagínense a Raiden a sí misma ropa y todo pero más chiquito. Silencio. Solo el chisporroteo de la energía residual en los dedos de Raiden. El público, atónito por un segundo, estalló en vítores ensordecedores. No pasó la muerte que esperaban, pero fue un espectáculo maravilloso a su criterio. Raiden respiró hondo, mirando al cuerpo inconsciente del vampiro. Y eso fue liberador hasta cierto punto. Murmuró antes de mirar hacia arriba, donde Velvete y Valentino lo observaban. Velvete exhaló, medio sonriendo. Bueno, al menos sigue vivo. Valentino soltó una carcajada. Creo que Raiden es más peligroso de lo que aparenta. El silencio apenas duró unos segundos antes de que el guardia del parche estallara en un grito cargado de furia. «A por él. Quiero a ese maldito niño muerto ahora mismo», bramó, su voz resonando por todo el lugar. De inmediato, varios guardias del club, todos fornidos y con tatuajes, activaron sus dones, siendo de aumento de fuerza la mayoría, siendo la excepción uno con Kirk de fuego, comenzaron a lanzarse a la arena. Algunos bajaban por las escaleras, otros saltaban directamente desde las gradas. Raiden los vio venir y solo sonrió con tranquilidad, girando los hombros como quien se prepara para algo divertido. «¿En serio todos ustedes contra mí? ¡Qué honor!», dijo, en tono burlón realizando una pose clásica. Raiden, el primero que intentó sujetarlo, recibió una descarga al instante. El segundo apenas rozó su brazo, cuando Raiden se desvaneció en un destello azul, apareciendo detrás de él. Muy lentos, rió, esquivando otro golpe y dejando que el guardia tropezara con su propio compañero. El público vitoreaba de nuevo, encantado con el caos. Uno tras otro caían o fallaban, incapaces de siquiera rozar al niño que se movía con la ligereza de un relámpago, incluso el de Kirk de fuego fue burlado con facilidad. «Vamos, chicos, pongan más ganas», dijo Raiden entre carcajadas. «Así nunca van a atrapar ni a una mosca». Entonces una sombra se proyectó a su lado. Un tentáculo viscoso se estrelló contra el suelo donde él estaba un segundo antes, rompiendo parte del concreto. Raiden esquivó ágilmente, mirando hacia el origen del ataque. Era el guardia del parche, que ahora tenía el rostro retorcido por la ira y los dientes apretados. De su brazo izquierdo emergían tentáculos gruesos y azulados, con ventosas palpitantes. «¿A dónde crees que vas, estúpido pedazo de mierda?», rugió el hombre, extendiendo otro tentáculo hacia él. Raiden saltó hacia atrás, esquivándolo con facilidad. «Oh, ¿con que ese era tu Kirk?», comentó divertido. «Vaya, así que tú vienes de esos cómics de tentáculos y colegialas». El guardia chasqueó los dientes ante el chiste del niño, furioso, mientras Raiden se cruzaba de brazos, observándolo con una sonrisa descarada. «¿Todavía sigues enojado por lo del ojo? Vaya, y yo que pensé que ya habías superado eso». El guardia gruñó, lanzando varios tentáculos a la vez. Raiden se deshizo en electricidad, reapareciendo en una viga cercana, mirándolo desde arriba. «Aunque te diré algo, el parche te queda bien. Te da ese toque de villano de segunda que intenta ser cool», añadió con tono burlón. «Y la cicatriz, bueno, ayuda un poco. Le quita algo a tu fealdad natural». Una carcajada ligera escapó de Raiden, mientras el guardia rugía como una bestia descontrolada. «Baja aquí, estúpido niño. Te voy a destrozar». «Da», respondió Raiden, encogiéndose de hombros. «Ya me cansé de jugar. Además, si no llego a casa antes de la hora de dormir, me van a regañar».
Raiden juntó las manos, y su cuerpo comenzó a brillar con una luz eléctrica. Así que, fue divertido. Pero hasta aquí llegamos, se la lavan, adiós. Con una sonrisa confiada, Raiden se transformó en pura energía, desapareciendo en un destello que recorrió la estructura metálica hasta la ventilación, donde Velvete y Valentino lo esperaban con caras de alivio. ¿Ahora qué? Dijo Velvete, cruzándose de brazos. Ahora a correr. Añadió Valentino con una sonrisa torcida. Los tres se fueron corriendo por los ductos, dejando atrás los gritos del caos. Abajo, el guardia del parche temblaba de rabia, mirando al resto de sus hombres paralizados. ¿Y ustedes qué mierda hacen ahí parados? Vociferó, golpeando el suelo con uno de sus tentáculos. Vayan por ese niño ahora. Muévanse. El sonido metálico de la rejilla al abrirse resonó brevemente antes de que tres figuras se deslizaran fuera del ducto. Primero salió Raiden, cubierto de polvo y con el saco algo quemado por la electricidad. Tras él, Velvete, intentando sacudir su vestido. Y por último Valentino, que simplemente reía a carcajadas mientras los tres caían al suelo del callejón exterior. ¡Corre, corre, corre!, gritó Raiden, levantándose y echando a correr sin mirar atrás. Los tres salieron disparados calle abajo, riendo como locos. Las risas resonaban entre los edificios viejos y las luces parpadeantes. Velvete, aún con polvo en el cabello, trataba de mantener el paso mientras Valentino jadeaba, riendo entre cada bocanada de aire. Detrás de ellos, las puertas del edificio abandonado se abrieron de golpe. Varios guardias salieron gritando insultos, algunos con linternas y otros agitando armas improvisadas. Pero el trío ya estaba lejos, perdiéndose entre las calles oscuras, iluminadas solo por el neón de la ciudad. No sabía que eras tan bueno improvisando. Le gritó Valentino entre jadeos, con una sonrisa de oreja a oreja. Raiden soltó una carcajada mientras seguía corriendo. Improvisar es mi especialidad, dijo entre risas y respiraciones agitadas. Pero sinceramente, ni yo sabía si eso iba a funcionar, solo me la jugué. Velvete rió también, aunque con las manos sobre el pecho, tratando de recuperar el aire. Pues debo admitirlo, casi mueres, pero fue épico. Raiden sonrió, aunque empezaba a sentirse pesado, los efectos del cansancio por su transformación y las descargas prolongadas empezaban a notarse. Sí, pero la adrenalina está bajando y. Uf, creo que ya me está pegando el cansancio, dijo, dejando escapar una pequeña risa entrecortada. Será mejor que cada quien se vaya a su casa antes de que me desplome aquí mismo. Velvete asintió. Tienes razón, además, ya tuve suficiente polvo por una noche. Valentino estiró sus brazos, desplegando sus alas translúcidas que reflejaban el brillo tenue de los letreros lejanos. Te llevo, princesa del polvo, dijo en tono burlón mientras Velvete lo empujaba, rodando los ojos. Solo hazlo rápido antes de que cambie de opinión, polilla. Ambos rieron antes de elevarse, perdiéndose entre los tejados y el aire fresco de la madrugada. Raiden los vio desaparecer, con una sonrisa cansada pero satisfecha. Vaya noche, murmuró, metiendo las manos en los bolsillos y empezando a caminar. El silencio de la ciudad lo acompañaba mientras avanzaba por las calles vacías. Su mente aún vibraba con la emoción de lo vivido. El combate, la sangre, la electricidad. Había algo adictivo en todo eso. En el riesgo, en la adrenalina. Una parte de él sabía que no debería sentirse así, pero la otra, la más profunda, lo amaba. Supongo que, esta nueva vida no está tan mal, susurró con una sonrisa ladeada, mirando las luces lejanas que parpadeaban en los rascacielos. Después de casi 30 minutos, Raiden llegó a su vecindario. Con un ágil salto, cruzó la gran reja metálica que rodeaba la mansión, cayendo sin ruido en el jardín perfectamente cuidado. Caminó hasta la puerta principal, la abrió con cuidado y entró, dejando atrás el eco de una noche que difícilmente olvidaría. Raiden apenas alcanzó a cerrar la puerta detrás de sí cuando una voz lo llamó desde el fondo del pasillo. Bienvenido a casa, cariño. Su madre estaba ahí, esperándolo. No había rastro de enojo en su rostro, solo una sonrisa cálida, demasiado cálida para la hora y la situación. Eso, más que tranquilizarlo, lo inquietó. Ah, lo siento por llegar tarde, mamá. Es que yo y Misami, no te preocupes, lo interrumpió suavemente, sin cambiar esa sonrisa que ahora le parecía demasiado ensayada. Ya me explicarás después, pero por ahora, sígueme, ¿sí? Raiden parpadeó confundido, su mente encendiendo pequeñas alarmas. ¿A dónde vamos?, preguntó, con una risa nerviosa mientras la seguía por los amplios pasillos de la mansión.
Las luces cálidas se reflejaban en los pisos de mármol, y el eco de sus pasos resonaba entre los muros. A la sala secundaria, dijo ella con voz serena. Hay alguien que quiere verte. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Alguien? Sí, respondió su madre sin mirarlo. ¿Recuerdas que nunca te hablé de tu padre? Raiden asintió. Aunque jamás había tocado el tema desde que llegó a ese mundo. Simplemente porque no le interesara, no era su padre, no en el sentido real y no era algo importante como ahora investigar más de lo que ya había averiguado. Aún así, asintió, intentando parecer confundido. Sí, claro que lo recuerdo. Ella sonrió, con un deje de nostalgia. Bueno, verás, tu padre siempre fue alguien especial. Alguien que por ciertas razones debía mantenerse oculto. Siempre entre las sombras, siempre vigilando. Su voz bajó un tono, casi en susurro. Pero esta noche, decidió venir a verte. Esa frase hizo que el corazón... ¿Quién demonios podría ser? ¿Y por qué justo ahora? Doblaron el último pasillo, y la madre abrió con cuidado las grandes puertas de la segunda sala. Raiden dio un paso dentro, y su cuerpo se quedó helado. Allí, de pie junto al ventanal, había un hombre alto, de porte impecable, traje negro perfectamente ajustado y cabello blanco que caía hacia atrás como seda. Su presencia llenaba el lugar, imponiendo una presión casi física. Su rostro, aunque parcialmente cubierto por la sombra, dejaba ver una sonrisa tranquila y peligrosa. El hombre giró lentamente hacia él, sus ojos, oscuros y profundos, como un abismo, se encontraron con los de Raiden. Y con voz serena, grave y modulada, pronunció: Así que, tú eres mi hijo. Raiden no respondió. Solo lo observó, inmóvil con estática en su cara, con esa sensación visceral de que algo grande acababa de cambiar. El hombre dio un paso hacia adelante, extendiendo una mano enguantada con elegancia. He esperado mucho para verte, hijo. La sonrisa del desconocido se ensanchó apenas. Fría. Calculada. Y con esa simple frase, el aire de la sala pareció congelarse.